Buenas noches, tutor y compañero. Mi nombre es Carlos Andrés Saavedra Jaimes, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD del CEAP Valledupar. Pertenezco al grupo 52 de Física General, mi cédula. Procediendo con la actividad, vamos a desarrollar el ejercicio 5 de la tarea 2 de la unidad 2, el cual tiene unas preguntas a desarrollar, la cual la primera es ¿cómo se realiza el producto punto entre dos vectores? El producto punto entre dos vectores se realiza de la siguiente manera. El vector A por el vector B es igual al componente A del vector al componente 1 del vector A por el componente 1 del vector B más el componente 2 del vector A por el componente 2 del vector B. Pasamos a la segunda pregunta. El producto punto o cruz genera una cantidad escalar o vectorial. El producto punto siempre genera un número o un escalar y el producto cruz genera un vector o otro vector. Pasamos a la tercera pregunta. Si el trabajo se define como el producto punto entre los vectores desplazamiento y fuerza, entonces, ¿qué tipo de cantidad física es el trabajo? Es un escalar porque la fuerza y el desplazamiento son un vector y el producto entre un vector, como vimos anteriormente, es un número o un escalar. Ahora pasamos al enunciado del ejercicio. Una hormiga se mueve en un plano bidimensional de tal manera que la posición de la hormiga está determinada en la expresión S es igual a 31,0 y que nos indica que va en el campo de las X, que es la posición inicial, menos 41,0 J, que va en la posición de la Y, que es la posición final, y esto nos da la unidad de metros. A partir de estos datos nos dice el primer enunciado: determina el trabajo realizado por la hormiga teniendo en cuenta que la fuerza ejercida por la hormiga en su desplazamiento no la representa la fuerza como F, el componente inicial en la posición de la X es menos 11 y la posición final en la componente de la Y es menos 7 y nos la da representada en Newton porque es la fuerza. Entonces tenemos que el desplazamiento es igual a S igual a 31,0 y menos 41 metros y la fuerza es igual a F, que es igual a menos 11,0 y menos 7,0 newton. Entonces vamos a tomar, como dice la fórmula en la primera pregunta, vamos a multiplicar el vector S, que es el desplazamiento, por el vector F, que es la fuerza. Entonces tomamos el componente 1 del vector S, que es 31, por el componente 1 del vector F, que es menos 11, más el componente 2 del desplazamiento de S, que es menos 41, por el componente 2 del vector fuerza, que es menos 7. Hacemos la operación, nos da menos 341 más 287. Hacemos la operación y nos da menos 54. Entonces entendemos que el trabajo realizado por la hormiga es de menos 54. Procedemos al ítem B. El ángulo de inclinación entre el vector posición y el vector fuerza. Entonces, para hallar el ángulo se aplica la siguiente fórmula. El vector A por el vector B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo, donde despejamos el coseno del ángulo y nos va a quedar a la magnitud al vector A por el vector B sobre la magnitud del vector A por la magnitud del vector B. Luego aplicamos la fórmula para hallar el ángulo utilizada en el trabajo anterior, que es la raíz cuadrada de bx a la 2 más by a la 2. Entonces
vamos a hallar la magnitud del vector A, que vendría siendo 31 a la 2 más menos 41 a la 2. Reemplazamos 31 a la 2 nos da 961 y menos 41 a la 2 nos da 1681, porque todo número negativo elevado a la 2 nos va a dar positivo. Y la raíz cuadrada de la sumatoria nos da 2942. Al sacar la raíz cuadrada nos da 54.24. Igual, para hallar la magnitud del vector B, reemplazamos menos 11 a la 2, que nos da 121, y menos 7 a la 2, que nos da 49. La sumatoria de eso nos da la raíz cuadrada de 170. Al sacar la raíz cuadrada de 170, nos queda la magnitud del vector B de 13.0. Ahora procedemos a reemplazar los valores obtenidos, donde nos queda que el coseno del ángulo es igual a la multiplicación del vector A por el vector B, que lo hicimos en el ítem anterior, que nos da menos 54, por la raíz cuadrada que es de 2942, que es la magnitud del vector A, por la raíz cuadrada de 170, que es la magnitud del vector B. Yo lo voy a hacer con la raíz cuadrada así, sin sacar la raíz cuadrada, para que nos dé más exacto el valor. Entonces el coseno del ángulo, al hacer la operación, nos queda que es igual a menos 0,076. Ahora, para hallar el ángulo, despejamos y nos queda que el ángulo es igual al coseno inverso de menos 0,076. Al hacer la operación en la calculadora, nos queda el ángulo de 94,37. Eso es todo, tutores compañeros, espero les guste.